Bueno, le damos la bienvenida al último encuentro de este recorrido que hicimos, ¿no, Cari? En este 2024, leyendo nuestro amigo belga Kuikerberg, La filosofía política de la inteligencia artificial. ¿Cómo andás, Cari? Efectivamente, muy bien. Acá es una presencia espectral que sabrán disculpar dado que mi cámara se empeñó en no funcionar, pero aquí estamos firmes y agradecidos por el hecho de que nos estén acompañando, tal como decía Tom, en el último tramo de este libro que ha tenido aspectos interesantes, interpelantes en lo personal y cuyo recorrido ahora vamos a abordar a partir del capítulo 6, donde postula algunas cuestiones inherentes a qué tipo de impacto tiene la inteligencia artificial, ¿no? Acerca de animales no humanos, medio ambiente, bueno, el tipo de hipótesis que se abren respecto de la comunidad política, el estatus político mismo de la inteligencia artificial. No vamos a anticipar mucho el derrotero en el que ahora nos vamos a Solo detener. spoiler para mí, para la gente que lo va a ver en YouTube Dale. y ve los primeros segundos porque nadie tiene atención para 90 minutos, te tienen que quedar porque para mí es el capítulo más original. No sé si vos pensás eso. Realmente creo que es el más Mira, original de todos. diciendo levemente en el siguiente Uh, sentido, sí, me parece que está muy bien, pero en lo personal, y esto por supuesto implica los sesgos que cada quien trae, a mí me interpeló mucho el capítulo 4. Esto es el inherente a la pregunta acerca de si la inteligencia artificial amenaza la democracia bajo cierta acepción de democracia, por cierto, porque como hemos visto, él presenta un elenco variado, ¿no? Donde hay desde una presentación canónica de la democracia, el estilo tecnocrático platónico, pasando por la participativa y deliberativa, para la cual el fundamento en el diálogo es central, incluso para el agonista, la manera de sí. Chantal Mouffe y Rancière, situaciones tales como las que vimos, burbujas de filtro, pero sobre todo la diferencia de matiz que él introyecta con las cámaras de eco o de ego, me parece que formulan, por lo menos respecto de lo que es nuestra situación de época, una pregunta que en lo personal a mí me parece acuciante, tal como es esa, ¿no? El Sí, impacto de la ojo, yo no inteligencia dije que era artificial el en la mejor democracia. capítulo. Yo no dije que era el mejor capítulo. Dije No, el no, más no, no, no. original. Este me Más original, es sorprendió. verdad, es Eso me cierto. sorprendió. Eso Pero me me pareció sorprendió. original el tratamiento que en rigor Del no 4. es de él, sino que trae sobre el tapete de Nguyen, que es el filósofo vietnamita con base en la Universidad de Utah, que traza esta distinción de matiz sobre la fundación epistémica de la democracia y cómo incide sobre esos cimientos epistémicos mismos la inteligencia artificial hoy en día, en un sentido que me parece recorre nuestras vidas. Pero no, coincido con vos en que además tiene, digamos, el interés de que va hilvanando un poco todo el derrotero hecho hasta acá. O sea, pensemos que arrancó con nociones medulares de la filosofía política, desde esta idea de, como dice él, que lo retoma en este capítulo final, Zusammendenken, ¿no? Pensar en puntos, en qué sentido la filosofía de la tecnología es inescindible de la filosofía política, ¿no? De qué modo no es posible pensar la política sin la tecnología, ni la tecnología sin la política, y me parece que tiene el interés de que, bueno, Iluana, las nociones de libertad que trajo sobre la mesa conjuntamente con la de justicia, y aborda ahí nuevamente la cuestión de la democracia, y ahora con, en ese sentido, acuerdo con vos, sí, la originalidad de traer a la discusión la posibilidad de ampliación de lo que es la comunidad política, estableciendo el diálogo, sobre todo por argumentos con analogía con los argumentos que traen los defensores de los derechos de animales no humanos por un lado, y sobre todo, y creo que esa es parte de la originalidad, creo a la que estás apuntando y que también me interesa mucho, el diálogo con el poshumanismo, en particular desde la variedad filosófica, ¿no? Como que de alguna Especialmente. manera él, digamos, bueno, luego estamos spoileando mucho, pero nada, estamos conversando. Justamente vamos a ver que el libro cierra tal como comenzó, ¿no? Como que el círculo Ujú, lo hace muy bien en el sentido de decir, bueno, necesitamos hacer filosofía política sobre esto, ¿no? Porque quizás la atención está puesta en la ética o la atención está puesta en ujú. cuestiones vinculadas con el tipo de procesamiento que hay o con las consecuencias que hay, pero si no las vemos desde la filosofía política, no se va a terminar de entender. Y este último capítulo hace una experiencia, un experimento que a mí fue lo que me resultó más atractivo de seguir, y es qué sería correr al humano del centro. O sea, qué Exacto. sería justamente pensar una filosofía política de la inteligencia artificial que no tenga al humano en el centro. Y tal como decís vos, es muy bueno este capítulo en justamente abrevar en otras tradiciones como decías, del poshumanismo, del transhumanismo, también justamente vinculadas con los feminismos, con Ujú. las políticas de la animalidad. La verdad que está De muy coloniales. interesante. Sí, sí, en ese sentido Total. acuerdo con vos en que es muy, muy original y es muy rico el capítulo, ¿no?
Así que, bueno, sin más, si les parece eso, anclamos en algunos casos, como es nuestro estilo, para aterrizarlos. Como siempre nos pasa que de mes a mes tenemos alguna noticia. La inteligencia artificial se terminó colando, como era esperable, en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Es increíble que todas las noticias y los análisis de la inteligencia artificial en la campaña de los Estados Unidos mencionan a la Argentina como la primera campaña que tuvo a la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan los pósters que había de Sergio Massa y los memes que luego estuvo compartiendo el que ahora es el presidente de la nación? Pero bueno, se metió en justamente la carrera presidencial, por un lado con Trump, ¿no? Trump primero asegurando que fotos reales, fotos verídicas, habían sido creadas por inteligencia artificial. Esta metodología o mecánica que ya le conocemos y que le conocemos a muchos otros políticos: mentir, 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 no importa qué, parece que la realidad no interesa tanto. Entonces aseguró que todas esas fotografías en donde se veía a mucha gente con la precandidata por ahora justamente demócrata eran falsos. Y después en la red social que él tiene, que es como la cuenta paralela de Twitter, ahora no me acuerdo cómo se llama, Truth creo que se llama, empezó a decir que Taylor Swift lo bancaba. Lamentamos, decir Taylor Swift, este video en YouTube va a explotar solamente porque el algoritmo cuando detecta el sintagma Taylor Swift explota. Pero bueno, él empezó a dar por cierto todas estas imágenes que vemos ahí al costado de la imagen, que son falsas, ¿no? Fueron creadas por inteligencia artificial. En la campaña de hace 4 años, cuando Donald Trump pierde frente a Biden, Taylor Swift, que se había mantenido en una posición neutral media extraña, finalmente sale a apoyar las minorías, y se sobreentiende por eso que sale a apoyar a Biden, y Donald Trump la pone como en la lista negra. Bueno, Ujú, ahora parece que la quiere traer, pero justamente con, em, con falsedades, ¿no? Con inteligencia artificial. Eso es lo que pasa en la campaña política de los Estados Unidos. Pero antes de ayer sucedió algo que seguramente con Cari y con los chicos analizaremos en detalle, capaz escribiremos algo, y es que por primera vez hay un candidato que propone tener de vicegobernadora a una inteligencia artificial. Y esa es la primera vez que este tipo de, no sé, dispositivos, artefactos, no sé cómo llamarlo, estrategias, es puesta a prueba en los Estados Unidos. En el estado de Wyoming, ujú, justamente el candidato Víctor Miller puso como co-gobernador, perdón, como vicegobernadora, candidata a vicegobernadora, a Vic, que Vic en realidad es justamente las iniciales de Virtual Integrated Citizen. La pueden encontrar en X, en el ex Twitter. Justamente, la verdad es que bastante burdo todo por ahora. Yo pensé que iba a haber un poquito más de sofisticación. Fíjense el tipo de imagen que toma, lo que ponen, pero es cierto que por primera vez la gente eventualmente podría llegar a votar a un candidato que asegura que las decisiones que va a tomar van a ser pasadas por esta inteligencia artificial, o esta plataforma de inteligencia artificial generativa de texto, este LLM, que en principio va a ser una versión de ChatGPT. O sea que me pareció todo medio berretongo, hubiera esperado algo un ujú. poco mejor, pero bueno, nada, de a poquito lo vamos viendo, porque de hecho en un ratito, cuando analicemos el último capítulo, antes de las conclusiones, Quakerber se pregunta eso. Bueno, tenemos que darle Estatus entidad político. exactamente, Ujú, a sujeto la político. IA. Ujú, Entonces, me parece que, bueno, nada, se nos adelantó un poco la realidad a lo que veníamos ujú. viendo. Y arrancamos entonces con el capítulo 6. Dale, sí, Tom. Si les parece, me gustaría hacer un poco una pintura panorámica antes de adentrarnos en los pormenores del capítulo, que vamos a ir pasando en un sentido más conciso incluso que el que aparece en los slides. Cuando nos ponemos a hacer las presentaciones, nos ponemos por ahí medio barrocos y pormenorizados. En esta hora y media nos gustaría dar espacio sobre todo también al diálogo, ¿no? A ver un poco también el tipo de feedback y de interpelación que les generó a ustedes este capítulo en particular, pero el libro, la propuesta en general. Entonces, en principio yo diría, por supuesto que esto lo pongo a consideración de ustedes, a ver si están de acuerdo, que hay en este capítulo, ¿no? ¿Qué sucede con los no humanos, política medioambiental y posthumanismo? Un primer movimiento consistente en lo que decíamos al principio, en alegar en pos de la ampliación
de la comunidad política, ¿no? Y en este sentido vamos a ver, ahora yo me voy a detener en algunos de los supuestos sobre los cuales se monta la argumentación de Kekelberg. Él va a trazar una miríada, una constelación de argumentos por analogía, trayendo sobre la mesa algunos ejemplos propios de los defensores de los derechos animales, animales no humanos por un lado, y el diálogo con diversas versiones del poshumanismo por otro, en especial para detenerse en el poshumanismo filosófico y sobre todo, además de conversar con Rosy Braidotti y hacer lo propio con Donna Haraway, se detiene en la posición de Francesca Ferrando de 2019, que cuestiona como posición filosófica, por un lado, los dualismos que se han tornado canónicos entre humano, no humano, entre humano y máquina, para precisamente difuminarlos, ¿no? Socavarlos, y para cuestionar, adicionalmente, ese es el otro gran flanco, el antropocentrismo. Entonces, eso abre precisamente, tal como decía Tom, a la posibilidad de repensar esto que está instalado desde la retórica ya un tanto vacua de una inteligencia artificial centrada en lo humano, de qué humano estamos hablando y en qué sentido habría que resignificarlo a la luz de estos debates, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que eso sobre todo lo va a detallar Tom, pero algo adelantó, se abren como dos grandes vertientes, yo acá veo como un segundo movimiento argumentativo, conforme a las cuales, por un lado, habría una hipótesis por ahí más débil, que él denomina, si mal no recuerdo, agnóstica, en el sentido de que no asume por principio que la inteligencia artificial pueda tener estatus político, pero sí asume que tiene, por supuesto, implicaciones respecto de sujetos que deberíamos considerar como tales con estatus político, si es que estos argumentos funcionan, como por ejemplo animales no humanos y el medio ambiente en sí mismo como dotado de estatus político, y una segunda hipótesis, que es esta misma que también graficaba el ejemplo que nos traía Tom, creo que es muy diáfano, el ejemplo de Wyoming, con Vic, en el sentido de que va a explorar ahora si podemos otorgarle a la inteligencia artificial ella misma estatus político, ¿no? Y ahí creo que la discusión se pone espinosa y muy interesante porque nos vuelve a recordar que precisamente la discusión acerca de la inteligencia artificial no es una mera discusión sobre tecnología, sino que entrama también en esto que va urdiendo una metáfora y se detiene en la consideración, yo diría constitutiva, que tienen las metáforas respecto de nuestro esquema conceptual. No va a hablar de Lakoff y Johnson, pero sí lo hace a través de Ricoeur y la metáfora viva, y un poco la idea es que se ha extrapolado desde el ámbito de lo humano esta metáfora de la inteligencia ahora artificial, en un sentido en que esta antropomorfización de la inteligencia artificial dice, bueno, termina creando un humano, ¿no? Para cuestionar un poco esta IA centrada en lo humano, que no existía antes, ¿no? De modo que la IA nos hace pensar de un modo distinto, no solo acerca de las máquinas, sino, y este es el punto antropológico que en lo personal creo nos interpela a varios y varias de nosotros, acerca de nosotros mismos, ¿no? Y quizá acá resida, creo que la gran noción medular de la cual él se está ocupando en este texto de filosofía política, que es el poder real de la IA y el modo en que la inteligencia artificial terminó calando en nuestras vidas, ¿no? Para luego trazar en el capítulo 7 una serie de recapitulaciones y conclusiones, dentro de las cuales, como apuntaba Tom, vuelve un poco a la idea fuerza del libro, de pensar de un modo absolutamente imbricado política y tecnología, y detenerse, creo que no es casual, precisamente en este capítulo 4 al que yo hacía referencia acerca del impacto de la inteligencia artificial sobre los sistemas democráticos, incluso desde más de una de las acepciones de democracia que vimos que él maneja, ¿no? Entonces, si les parece, para ir medio sucintamente sobre algunos de los detalles de la intro y los supuestos que están operando acá, vamos a ver que, como seguramente habrán leído, él dice, bueno, la mayoría de la gente cree que el término poder es solo aplicable a las relaciones humano-humano, ¿no? Más aún, la ética y la política de la inteligencia artificial y la robótica. Recordemos que acá también hay una cuestión por ahí como para seguir elaborando, ¿no? El tándem que él toma medio críticamente de inteligencia artificial y robótica como unidad de análisis a lo largo de todo el libro, ahí donde me parece que ameritaría matices, ¿no? Pero concedido esto, bueno, están moldeadas de un modo antropocéntrico. Se afirma que tendrían que estar centradas en lo humano en lugar de ser conducidas por la tecnología y la economía. Entonces acá es donde empieza el juego, ¿no? Bueno, sobre la base de estos supuestos, la invitación que va a hacernos Mark
es que veamos qué sucede, ya es íntimo, si desafiamos estos supuestos y abrimos los límites de lo político. En este sentido, yo hablaba de una ampliación de la comunidad política a los no humanos. Examinemos qué significa esto para la política de la inteligencia artificial y la robótica y cómo la filosofía política nos ayuda a conceptualizarlo, ¿no? Este es un poco el lineamiento de base que trae en lo que es la intro. Entonces, adelantando ya lo que va a ser un poco la cartografía del capítulo, que insisto, hicimos por ahí algunos slides muy pormenorizados que vamos a ir salteando un poquitito, explora, en primer lugar, la teoría política que ya cruza el límite humano-no humano en lo concerniente a animales no humanos, ciertamente, y el medio ambiente. Y en este sentido, él le va a prestar especial atención a argumentos recientes, como decíamos, acerca del estatus político de los animales, en especial aquellos que abrevan en enfoques relacionales, sobre todo vamos a ver traídos del ámbito de los derechos animales, y poshumanistas, ¿no? Y después va a discutir lo que este punto de inflexión en la teoría política implica para la política de la inteligencia artificial y la robótica, formulando dos tipos de preguntas que están ahí consignados a la base del slide. Por un lado, considera el impacto de la inteligencia artificial una vez producido este movimiento de ampliación, ¿no? Que habría que ver si estamos dispuestos o no a concederlo y sobre la base de qué argumentos, sobre los no humanos y el medio ambiente. El pensamiento político acerca de la inteligencia artificial y los robots dice tendría que ponderar las consecuencias para los no humanos, tales como animales y ecosistemas, dado que los últimos podrían tener estatus político, si es así. ¿Qué conceptos podríamos usar para justificarlo? Esta misma pregunta me parece a mí es la que él va a recoger en la primera de las hipótesis que explora en la siguiente parte del capítulo de la cual nos va a estar hablando Tom, ¿no? La otra es, esta sería la primera versión en un sentido agnóstico. La primera todavía no le confiere estatus duro y puro a la inteligencia artificial. Ahora, la segunda es, bajo esta pregunta, ¿pueden los sistemas de IA y los robots tener en efecto estatus político? ¿Pueden ser una clase de ciudadanos, por ejemplo? Bueno, en caso afirmativo, a ver qué implicaciones se seguirían, y ahí es donde él se mete a desandar un poco esta metáfora de la IA y las consecuencias de esta antropomorfización que hicimos respecto de ella y qué impacto tiene sobre nuestra autoconcepción, ¿no? Entonces, ¿cómo abordan esta cuestión el transhumanismo y el poshumanismo? Es parte de lo que él se va a preguntar, aunque como vamos a ver, por lo menos esta es mi humilde opinión, toca tangencialmente el transhumanismo porque creo lo encuentra mucho menos interesante por razones obvias a los efectos argumentativos que él pretende, que es la ampliación de la comunidad política, que el poshumanismo, en el sentido en que lo hacen Braidotti, Haraway, Francesca Ferrando, trae también a colación a Catherine Hales, ¿no? Yo creo Y que ahí hecho, me meto un dale, algo las que veces fue que quieran, por favor. la percepción que tuve al leer el capítulo. Siento que finalmente Quakerberg termina como honrando, ¿no? Lo que vimos a lo largo de todo el libro, que este es un libro que te da una cartografía muy buena. Cuando acá Cari todo el tiempo dice y estamos insistiendo en que quizás decimos slides muy rellenos, porque Mm. vimos recién que tenemos para hablar un montón de cosas, es que realmente, no sé si les pasa, es un libro difícil de subrayar, porque realmente a veces en media página te explica Braidotti, o te explica Haraway, o te explica el concepto de cyborg. Entonces creo que mantiene esta idea como más de una cartografía de cuáles son las posibles discusiones que se están dando, en ocasiones trayendo como él hace a autores clásicos o autores incluso contemporáneos muy importantes. Y después también, como estuvimos diciendo, ¿no? A veces hemos descubierto a autores que no teníamos en el radar y que no sabíamos. Ese trabajo lo hace muy bien. Ujú. Yo me imagino que debe tener muchos becarios ahí trabajando para eso y lo felicito porque finalmente no es solamente un rejunte, hay una argumentación alrededor, pero sí me parece que con transhumanismo, no sé si se quedó sin nafta, pero sí que se dio cuenta que era algo muy amplio para meterse, como para poder ponerlo. Probablemente, y por eso de un espíritu tal vez más pragmático, digo, para seguir un poco en Sí. esta línea de lectura caritativa, es cierto que él mismo desde el subtítulo, bueno, Una presenta este introducción. libro como Sí. una introducción, es estrictamente propedéutico. Creo que para los fines argumentativos en rigor, en términos de ampliación de la comunidad política, eh, la línea
con la que debe dialogar es en efecto el poshumanismo. Y hace bien en trazar, sí, distingos que muy tajante y claramente traza entre una posición y la otra, ahí donde en cierta literatura por ahí tienden a solaparse, ¿no? Sin Ujú. advertir los profundos supuestos, en muchos sentidos hasta contradictorios, que hay a la base de un transhumanismo que abrió, por ejemplo, en el espíritu de la Ilustración y en cierta excepcionalidad humana, ahí donde el poshumanismo viene precisamente a cuestionarla, ¿no? Entonces, sí, coincido con vos en que me parece ofrece eso, un itinerario muy interesante, con muy buenas preguntas, con una muy buena constelación, sobre todo para quienes hacemos doble clic sobre los autores y lecturas que va proponiendo, eso, ¿no? Ampliarnos las fuentes de diálogo y eso está muy, muy bien, además de que hay algunas cuestiones sustantivas que también me parecen muy relevantes. Si les parece, avanzamos un poquitito más, van a ver que por ahí hay, nada, demasiada info respecto de toda esta primera parte. Yo creo que por ahí lo más interesante viene en la segunda, ¿no? Ahí donde aparecen esas dos vertientes en torno al estatus político de la inteligencia artificial. Básicamente lo que él va a hacer es en esta primera parte, en este primer movimiento que propende ampliar la comunidad política para dar cabida a animales no humanos y al ecosistema mismo y ver hasta dónde entonces, una vez hecho este movimiento, podríamos pensar en dotar también de estatus políticos a sistemas artificiales, por ejemplo. Entonces, arranca con la ética animal y la filosofía del medio ambiente, donde efectivamente encontramos propuestas para extender los límites de la consideración moral y política a animales no humanos y al medio ambiente, y dado el tema central del libro, él se va a concentrar en la consideración política, dice, y va a limitar el alcance de la discusión a algunos de los principales argumentos acerca del estatus político de los animales, aunque tangencialmente va a tocar también algo de política medioambiental, dice, y de cambio climático, ¿no? En este sentido, obviamente, una referencia ineludible es la de Peter Singer y Liberación Animal, donde hace una reconstrucción también sucinta del argumento utilitarista a su juicio para la liberación de los animales, que usamos, matamos para la producción de comida, ropa y otros propósitos. Ahí aparece la reflexión a propósito de que tendríamos que ponderar las consecuencias de estas prácticas para los animales y si le causan sufrimiento tendríamos que reducir ese sufrimiento y es necesario abolir tal vez esas prácticas sin más, ¿no? Entonces propone leerlo y esto es algo que, como decía Tom, me parece atraviesa todo el libro, más que en clave ética, en clave política, a partir de los principios políticos clave involucrados con todos estos autores y autoras con las cuales va a estar dialogando. Una pequeña cuestión, o no tan pequeña, que a mí me parece que sigue adeudando y que sería interesante por ahí profundizar en ese punto, es que en ocasiones él da por sentado el tipo de entretejido también ineludible que hay entre la esfera ética y la esfera política. Y me parece que ahí hay argumentación para dar, como ustedes saben bien, hemos trabajado, por ejemplo, en la clave en que lo han hecho los pragmatistas norteamericanos, en especial Dewey, ¿no? Quien aparece, por ejemplo, dentro de los ideales de democracia participativa, que parece ser un poco aquella a la que él suscribe, ¿no? Eh, Más allá del agonista y seguramente más allá de la tecnocrática platónica, porque hay sin duda argumentos de imbricación entre valores éticos y valores políticos y razones como para derrumbar ese hiato que muchas veces se genera entre la instancia individual de la ética frente a la colectiva de la política, y ahí me parece que hay un poco de ausencia de argumentación, donde desde diversas tradiciones se ha arguido bastante por qué lo ético termina siendo político, fundamentalmente respecto al menos de estos temas que le está tocando, ¿no? No sé si esto podría plantearse en términos universales, pero sí por de pronto a propósito de este tópico, ¿no? Inherente a la IA y al poder, nada menos. Pero bueno, si les parece, parte de las claves de lectura precisamente tienen que ver con exaltar esto, ¿no? Las categorías conceptuales de raigambre claramente política, que estos argumentos traen a colación, desde el momento mismo que se habla de la tiranía de los humanos sobre los animales no humanos, como lo opuesto a la libertad política, en qué sentido habría que extender el principio de igualdad de los humanos a los animales no humanos, da cuenta del argumento central de Singer concerniente al especismo, apoyándose bueno, en el tipo de acusación que él desliza sobre el tipo especial de sesgo y discriminación que operamos los humanos,
oponiendo precisamente el carácter sintiente que tienen los animales no humanos y por lo tanto el hecho de que tratarlos desde nuestro especismo y desde nuestra pretendida excepcionalidad, bueno, generaría una discriminación inaceptable, ¿no? Basada en el solo hecho de que pertenecen a especies diferentes. Entonces, ahí él empieza a jugar, me parece, estratégicamente en términos analógicos, ¿no? Entonces, bueno, trazo una analogía con el movimiento político por los derechos civiles, pero como adelantaba también Tom, va a hacer otra extrapolación desde la lucha por la abolición de la esclavitud y también trae a colación, en un sentido, a mi juicio, también muy pertinente, el movimiento feminista con sus protestas contra el sexismo. Sabemos que feminismo se dice de muchas maneras también, sobre todo aparece ahí, más que tematizado, mencionado el feminismo decolonial, pero tampoco lo tematiza demasiado, pero bueno, creo que está claro sí el propósito, ¿no? Más que por ahí la economía argumentativa en sí, que tiene que ver con, bueno, cómo ampliar el espectro de la comunidad política. Y me parece que en esta constelación de argumentos él encuentra, bueno, la manera de anclar esta posición, ¿no? Entonces, si te parece, Tom, sigamos avanzando un poquitín más. Eh, bueno, él dice que en este caso se adopta una posición universalista, no usa la identidad como criterio, sino que argumenta sobre la base de la capacidad universal de sufrir sin importar la especie. Acá después se empieza que por ahí podemos saltear una serie de consideraciones también que van a intentar a ir por la extrapolación analógica, desde, por ejemplo, la posibilidad de leer con una lupa contractualista la teoría de la justicia de Rawls, reformulada de modo tal que el velo de la ignorancia incluya, por ejemplo, si vamos a terminar como humano o como un animal no humano a la Rowlands, ¿no? Eh, digamos, el hecho, Rawls excluye a los animales de su teoría de justicia y su contractualismo en general dice que Keller en su reconstrucción se apoya en la importancia de la racionalidad humana, ¿no? Claro. Entonces, ahí trae un poco como para diálogo consigo, esta es la razón por la que Martha Nussbaum, por ejemplo, elige abrazar el concepto de capacidades cuando se trata de darle a los animales una dimensión moral y política en términos de justicia, porque inevitablemente si no, digamos, si nos quedamos ceñidos o encorsetados respecto de la racionalidad, además bajo cierta acepción peculiar de racionalidad, bueno, es muy difícil, estoy pensando obviamente como muchas y muchos sabrán también en Davidson, escapar del especismo, que es parte del movimiento que él necesita hacer para la ampliación de la comunidad política. Bueno, después va a dialogar con la posición de Nussbaum y precisamente esta idea de que como los humanos, los animales también tienen capacidades para funcionar, y acá aparece la idea también muy teñida desde por lo menos Kant en adelante de florecimiento, ¿no? Pueden no poseer la racionalidad humana, pero tienen habilidades específicas, valga la redundancia, de su especie y deberíamos respetar. Acá aparece también una categoría ético-política, su propia dignidad. Va a aparecer también el diálogo a continuación con otros argumentos que van por la misma vertiente, ¿no? Incluso hay una referencia a su propia obra de 2009 donde propuso un esquema que denomina cooperativo, en el sentido de que la idea es que los humanos y los no humanos somos interdependientes. Acá va a aparecer la dimensión de lo relacional frente a lo intrínseco, ¿no? Para este tipo de ampliación de la comunidad política que le interesa, interdependientes en varios modos, y en este sentido también va a traer a la discusión a Donaldson y Kymlicka en Zoopolis, quienes argumentaron en una vena parecida, en el sentido que, bueno, tenemos obligaciones relacionales hacia los animales y en consecuencia tendríamos que incluirlos en un proyecto cooperativo de una ciudadanía compartida, ¿no? Todo esto me parece que queda englobado dentro de esto que veíamos como primer gran movimiento argumentativo, ¿no? Entonces, para discutir, por ejemplo, y ahora no solo animales no humanos, sino el estatus político del medio ambiente, trae a colación casos bastante conocidos por lo menos en nuestra región, tales como por ejemplo el inherente a Colombia y la personería que se le otorgó en 2018 a la selva amazónica, trae también a colación Nueva Zelanda y cómo le confirió el estatus de ecosistema con estatus legal al río
Wanganui, Ecuador con los derechos de la Pachamama, Bolivia y la ley de los derechos de la madre tierra, como ¿Puedo sujeto hacer colectivo. Sí, dale, Diana. No, sí puedo hacer una pregunta medio tonta, No, perdón, dale, dale. desde mi más No absoluto suelen serlo tus desconocimiento. preguntas, nunca. No, qué sé yo, no, bueno, sí, es como muy elemental lo mío, pero una cosa es que que algo sea algo o alguien sea sujeto de derechos, que es lo que estamos viendo acá en estos ejemplos, que son los que uno tiene en mente, y otra cosa es que ese mismo algo o alguien a su vez sea sujeto de deberes. Para mí, un sujeto político es un sujeto que es sujeto de derechos y deberes. Alguien que es solo sujeto de derechos, pero que no tiene ninguna obligación con los otros, en el sentido de que no forma parte de la comunidad que justamente tiene deberes para con los demás y por lo tanto debe respetar ciertas normas y en todo caso incluso tiene por eso mismo derecho de decidir acerca de los planes futuros colectivos o individuales, no importa. ¿En qué sentido es un sujeto político? Bueno, yo creo O que sea, ¿por qué ahí insistir tanto con que sea un sujeto político y no simplemente ético? Yo creo que ahí es donde su argumentación, por eso le lleva tanto tiempo en el capítulo presentar lo de los animales, porque yo creo que lo que puede fundamentar más es lo de los derechos. Ahora en un ratito va a decir que solemos confundir derechos con derechos humanos, pero que hay otro tipo de derechos, Pero para mí, a la hora de ver cómo puede impactar en la política, o cómo puede tener, por ejemplo, esto que decís vos, ¿no? Responsabilidades, o cómo puede tomar decisiones. Ahí entra el posthumanismo en el sentido de decir, bueno, quizás en el futuro la inteligencia artificial pueda tener autonomía, quizás en el futuro lo trae Bostrom, lo trae todo eso. Yo creo que está un poco entrampado en eso. No sé qué sentís vos, Cari, pero para mí todo este larga intro, para mí Ujú. la intro de los animales quizás es demasiado larga, ¿no? Y por eso también para mí es corta la del feminismo o la de Haraway, porque también entra en problemas con eso, porque no entendés, digo, la verdad, cómo armás esa Sí, a ver, discusión. me parece muy buena y nada tonta la pregunta, Diana, como siempre. Creo que el hecho de que él quiera conferirle estatus político, claro, que una cosa es la vertiente de las intenciones y otra cosa es la de la consecución argumentativa exitosa, tiene que ver con esta idea relacional de que no hay política sin comunidad y si lo ceñimos a lo estrictamente ético desde una dimensión que sea precisamente eso, unidimensional, tal como sería la dimensión ética inherente a individuos, sean estos animales humanos o no humanos, se pierde, me parece, este tipo de interdependencia, de carácter relacional, que para Eh, él es como constitutivo de la dimensión política. Estoy un bueno, poco pero es... de abogada del diablo, porque es Y una sí. concepción de la política medio peculiar. Estoy pensando también en el tipo de cuestionamientos que se le hicieron en su momento, lo sabemos ambas, a Davidson respecto de los animales no humanos. Es cierto que ahí la contraofensiva de él fue más modesta en el sentido de que efectivamente lo ciña el ámbito de la ética y dice que precisamente nosotros, en tanto seres racionales, debemos tener un compromiso mayor ético respecto de esos animales no humanos en virtud de que carecen de este tipo de racionalidad. Eh, ¿Puedo sí, simplemente sí, una sí, cosita? sí, obvio, obvio. No, que digamos, el hecho de que haya esta cuestión de interdependencia o interrelación es también en sí mismo complejo, simplemente en el sentido de que uno podría pensar que hasta cierto punto es simétrica, pero en ciertos Ujú, puntos no es simétrica. ujú. En el sentido que nosotros matamos, qué sé yo, las vacas para comerlo, y en todo caso eso puede ser cuestionable moralmente. Y uno puede pensar que habría otras maneras de sostener las vidas humanas sin hacer sufrir a las vacas, pero qué sé yo, los cocodrilos comen peces, las ballenas comen peces, los leones comen cebras y bueno, digamos, o sea, hay una parte que no, que de la, del de la interdependencia que tiene un ecosistema, en el cual el ecosistema tiene una lógica o una forma de sustentación que es independiente de la intervención y digamos, cuando los humanos nos metemos ahí, hacemos otra cosa distinta con ese ecosistema, que no es lo que hacen los elementos de ese ecosistema cuando
simplemente matan porque tienen que comer. No sé si me explico lo que quiero decir. Ujú, Entonces, me parece ujú. que hay como, que en ese sentido hay una asimetría, que es una asimetría que no es menor en estos temas. Por Totalmente de eso, acuerdo con vos. El único modo que a y mí la, se me ocurre, sí, perdón. no, 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 y el único otro detalle es que todo este tipo de Ujú. cuestiones, digamos, dos cosas. Primero, por más que vayamos ampliando la comunidad política, hay muchos sentidos en los cuales creo que a nadie se le ha ocurrido ampliar la comunidad política en el sentido de la simetría completa a las niñas y niños menores de edad. O sea, nadie diría que un bebé tiene los deberes políticos que tiene un adulto, aunque tenga derechos. Entonces, en ese sentido, la ampliación de nuevo es asimétrica siempre porque estamos pensando que la comunidad política, en todo caso, que es capaz de hacer ciertas cosas horribles y a su vez de mejorar ciertas cosas, es la comunidad de un subconjunto de seres que sufren, como muchos otros del conjunto más amplio, pero que además tienen ciertas capacidades, si quieren pongamos, si no quieren usar la palabra racional, no usemos la palabra racional, que a mí tampoco me gusta, pero digamos que tienen ciertas capacidades de planificación, toma de decisiones, seguimiento de normas, comprender lo que es una norma que debe ser seguida o que no debe ser seguida o que puede ser violada. O sea, que entra en un cierto ámbito normativo, Cari, volvamos a Davidson, aunque Ujú, no necesariamente ujú. con todas las restricciones que él le pone y con las dificultades que todo esto tiene, pero digamos, me parece que el ámbito de lo político genuino, digamos, más bien tiene que ver con eso. Dicho esto, claro, el punto es que entonces, si uno se pone a pensar no en animales, sino en robots, bueno, toda la discusión es en qué medida esas cosas realmente no cumplen con ese subconjunto de capacidades cognitivo-racionales, llamémosla como querramos, que tenemos el subconjunto de los humanos que nos consideramos miembros de la comunidad política y que legislamos, que nos juzgan, somos responsables, etcétera, ¿no? Ujú. Ahí Ahí está pidiendo la me palabra gustaría, Gris. sí. Ya te doy la palabra. Simplemente una cosa a propósito de tu intervención y siendo una vez más abogada del diablo, pobre Marc. Me parece que por ahí, vos introdujiste precisamente la dimensión del normativo. Él viene a presentar un cuadro de situación clave, descriptiva, y termina dando un salto. Una vez más, me parece que ahí se generó un gap poco argumentado en términos prescriptivos, porque justo inmediatamente antes de considerar la segunda hipótesis, que es si le podemos conferir ahora, porque redobla la apuesta, estatus político a la propia inteligencia artificial, considera que este giro no antropocéntrico sería un cambio fundamental acerca de la idea misma de lo político, ¿no? Entonces estás proponiendo una suerte de, en términos prescriptivos, resignificación de la política al punto de que incluso lo va a extrapolar a la geopolítica, que dice necesita ser redefinido una vez que removemos, sacamos a los humanos del centro, incluso hasta termina encontrando inapropiada la categoría misma de antropoceno. Pero acuerdo con vos en que hay un salto, que por eso yo hablaba de este salto de la ética a la política, y me parece que sigue generando algún tipo de gap. Porque en este mismo sentido, si querés, más abstracto aún, no se termina de entender por qué, según él, lo ético es necesariamente político. Ahí donde yo creo, sobre todo desde el pragmatismo norteamericano, en principio, que habría razones para efectivamente defender esta imbricación. Pero esta argumentación no se da explícitamente. Y creo que Gri ahí tenía alguna propuesta que estuvo haciendo por el chat. Te damos la palabra, Grisela, cuando quieras, bienvenida. Gracias, hola, ¿cómo están? Dos o tres Bien, onceras. gracias. El primer comentario es respecto de esto que ustedes han insistido desde el primer encuentro, respecto de cómo es la propuesta del autor. Ciertamente yo la encuentro, como ustedes dicen, esta metáfora bien cartográfica, pero desde el principio también he encontrado como un montón, y usaste el término gap, la encuentro superpoblada de gaps, Mm. yo espero, ¿no? Un poco más de desarrollos, y en ese sentido algunas de estas preguntas me parece que conducen a encontrar, o sea, orientan o señalan, ahí está el gap, ¿no? En este sentido, me parece que ahí la idea de sufrimiento, como la plantea,
permite distinguir un poco la distinción entre los no humanos animales y los no humanos robotizados o tecnológicos. Ujú. Ahí me parece que eso permitiría un poco pensar el límite que también Diana fue marcando, cuál sería el límite de nuestros derechos por sobre nuestros abusos, por sobre nuestras utilidades, nuestras prácticas en orden de utilidad, por sobre lo no humano. Y con humano digo también puede pensarse el sufrimiento del río, el sufrimiento de la montaña, no sé, la explotación del litio, lo que sea, ¿no? Eh, no, luego en algo de lo que dijo Diana también aparece ahí la idea del antropoceno en orden a la discusión en torno a quiénes somos los responsables Ujú. de esta, bueno, de la crisis medioambiental, para llamarlo, no sé, de modo bien general. Entonces, digo, el planteo de Diana también permite pensar todo un ámbito de discusión que supone quién constituye ese agente responsable, y digo agente, y quizás es la humanidad, y entonces ahí no sé si la humanidad tiene agencia o no en términos sociales o en términos de deberes como agente político, bueno, quiénes somos los responsables. No, son dibujos en el aire lo que digo, nada más, solo para... No, está Vamos buenísimo. delineando juntos, así que Sí, buenísimo, sí, tal Abril. cual. Gracias, gracias. Si Por te parece, supuesto, la seguimos. invitación, sí, y la invitación a los más jóvenes, sobre todo que tenemos hoy, pero también para todos los que estamos acá, es que esos gaps estaría bueno llenarlos con papers o con libros. Nosotros estamos ya muy cansados para hacerlo. Los más chicos tienen que hacer tesis, pueden inspirarse en los hiatos que tiene el libro. Bueno, a ver, después sigue insistiendo con, eso es un poco redundante también a mi juicio, ¿no? Toda esta primera parte en pos de la ampliación de la comunidad política, porque sigue machacando respecto de la ética medioambiental y la larga discusión acerca del antropocentrismo y ahora la cuestión del valor intrínseco, solo reconocido a los humanos. Y en este sentido, la movida que él propone es expandir precisamente en este sentido al que estábamos cuestionando las consideraciones éticas a las de índole política. Yo creo que, por ejemplo, una gran interlocutora en este sentido, a la que cita, pero que me parece no tematiza del todo adecuadamente, es Miranda Fricker, si no recuerdo mal, Claro. desde Injusticia Epistémica, ¿no? Que viene precisamente a saldar ese gran hiato que históricamente se generó entre la dimensión epistémica y la dimensión ética, pero que a su vez le confiere a la dimensión ética una dimensión política sobre la base de desarrollar muy interesantes argumentos, ¿no? Y acá directamente es donde, a los efectos de articular ética y política, hace el salto hacia el poshumanismo para dialogar dentro de sus diversas variedades, en especial con el poshumanismo filosófico de Francesca Ferrando, ¿no? Y ahí se mete, como decía, toma un poco superficialmente, pero las menciona en algunas distinciones clave entre el transhumanismo y el poshumanismo, en el sentido de que precisamente en lugar de hablar de un más allá del humanismo, tal como lo hace el transhumanismo, el poshumanismo se refiere, que por cierto tampoco es una posición monolítica y habría que trazar un montón de matices, es muy polifónico, ¿no? Se refiere a una serie de críticas al humanismo y a la sociedad contemporánea. En este sentido dice, debemos distinguirlo del transhumanismo que está comprometido con una mejora de las capacidades humanas y ve a la inteligencia artificial como reemplazo de humanos o tomando el poder directamente por sobre los humanos. En todo caso, también en alguna de sus variedades comprometido con un carácter esencialista en torno de lo humano, por un lado, y asimismo comprometido además, y esto lo hacen explícitamente varios de sus conspicuos representantes, con los ideales de la ilustración, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy lejos de cuestionar los dualismos, tal como los va a poner en jaque el poshumanismo, abreva en ellos, ¿no? Para precisamente, bueno, hablar de un más allá de lo humano. Si te parece, sigamos un poquitito más, Tommy, creo que ya por ahí podemos ir salteando para dar más cabida a la segunda parte, pero bueno, acá dialoga con una autora a nuestro juicio muy interesante, como es Francesca Ferrando, donde el poshumanismo deconstruye lo humano y las perspectivas jerárquicas y dualistas, y va en consecuencia en contra del antropocentrismo, es en este sentido post-antropocéntrico, aunque va a decir que no se puede reducir a esa mera posición, siguiendo un poco el espíritu de Braidotti.
y que el post-antropocentrismo por un lado y el antidualismo por otro están íntimamente ligados en el proyecto posthumanismo, como vamos a ver de inmediato, no es solamente un proyecto filosófico, sino tal como lo conciben muchas de las autoras con las cuales él dialoga, es un movimiento político, ¿no? Entonces, además de dicotomías tales como sujeto-objeto, masculino-femenino, el poshumanismo pretende superar estos dualismos que van a ser sí muy pertinentes para la discusión, como humano-no humano, humano-animal, animado-inanimado, y en este sentido también trata de rechazar, va a decir, el temor occidental a la tecnología, sobre todo acá va a estar pensando en la estrategia de hibridación y va a explotar mucho la metáfora de la cyborg, traída obviamente desde Donna Haraway, ¿no? Y en lugar de ver a la tecnología como instrumental o amenazante, la va a ver como constitutiva de lo humano, ¿no? Entonces, el poshumanismo lo que va a proponer es ontologías abiertas que incluyen en este sentido constitutivo a la tecnología, y en virtud de esto la IA no es per se, o al menos ipso facto, percibida como una amenaza a la autonomía, dado que no habría tal amenaza una vez que se deconstruye lo humano y su presente autonomía intrínseca, ¿no? Y se la pasa a entender precisamente en términos relacionales. Sabemos que esta es una noción, hemos dialogado muchas veces con Tom en virtud de amistades que tenemos como Laura Belli, Daniela Suárez Tomé, que se viene trabajando y mucho, por ejemplo, desde el ámbito de la bioética, ¿no? Menos aún por ahí desde el ámbito de la política, de la autonomía relacional, ¿no? Y que es congruente precisamente con abordajes feministas de este tipo de autonomía. Y no habría tal cosa como una autonomía completa, cerrada en sí misma, intrínseca. Entonces, si les parece, avancemos un poquitito más respecto de este primer movimiento de la Sinfonía de Kierkegaard. Iba a decir que, bueno, el poshumanismo es en este sentido, tal como apuntaba yo hace un ratito, no solo filosófico, sino que hay un compromiso con un proyecto político. Entonces, junto con los abordajes que mencionaba al principio, postcoloniales, Foucaultianos, enfoques feministas, por ejemplo, esta tríada Power, como son Haraway, Braidotti y Hales, incluye críticas a la violencia sobre los animales no humanos respecto de quienes sostienen aún una política excepcionalista, fundada sobre la pretensión de una perspectiva centrada en lo humano, y la idea es que, bueno, somos todos interdependientes, acuerdo con Diana plenamente en que habría que meterse a fondo con esta interdependencia porque me parece muy razonable advertir que no es una interdependencia simétrica, ciertamente, y habría que ver acá en qué sentido se da y qué tipo de peculiaridades tiene nuestra dependencia de la Tierra, ¿no? Acá es donde trae a colación en varias ocasiones a Braidotti y el distingo que ella misma traza entre bios como vida y zoe en un sentido ampliado también de lo que sería el carácter vital. No profundiza mucho en esta línea, creo que más que nada es esto, digamos, una especie de eh, bueno, introducción para el tipo de movimiento que pretende hacer después, así que si querés avancemos, Tom, no sé si tiene mucho sentido por ahí detenernos en esta que es una figura clave, súper Yo inspiradora del la, yo la, poshumanismo. la Dale. pasaría porque es Como siempre es muy Haraway, que lindo. creo que conocemos, básicamente lo que hace es explotar, en el mejor de los sentidos, toda la profundidad que puso además en su momento precisamente Haraway sobre el tapete, usando una metáfora que además es para ella claramente una metáfora política, como es la de la cyborg en su clásico ya manifiesto, así que podemos pasarlo, porque bueno, sobre todo usa precisamente estas posiciones para dar cuenta de con qué escalpelos de análisis podemos socavar estos dualismos sobre los cuales se montó el antropocentrismo, ¿no? Trae también la perspectiva de Wolff para para buscar ahora implicaciones del concepto Foucaultiano de biopoder y biopolítica para relaciones transespecies, a Masumi y a Braidotti, básicamente bueno, la idea es esta, ¿no? Una vez más, cuestionar los dualismos, sacárselos de encima y una vez socavados esos dualismos, producir este tipo de ampliación o extensión de la comunidad política. Así que, si quieren, dicho esto, avanzamos. Va a ir cerrando con las posiciones de Cudworth y Hoven, quienes también ven al poshumanismo como un proyecto emancipatorio que descentra lo humano a la vez que
ni pierde, no pierde la posibilidad de un compromiso con las crisis de nuestro tiempo, y que explora además, en clave también de proyecto político, alternativas al neoliberalismo, ¿no? Va a dar cuenta también de en qué sentido se monta sobre las huellas de Latour y las críticas desde una perspectiva no moderna de la ciencia, y básicamente en suma es esto, ¿no? Redibujar, montándose sobre el poshumanismo, las líneas de la comunidad política, para cuestionar, un poco ayuda a argumentos, según veíamos, esto, la distinción misma entre lo ético y lo político. Ahí la verdad es que trae a colación a Laimo, a quien yo honestamente no he leído, habría que ver si acá por ahí hay un espíritu complementario, como para encontrar argumentos, para dar cuenta ahora de este entanglement o imbricación entre lo ético y lo político, estaría bueno. Y bueno, la idea es que veamos qué implica todo esto ahora para la política de la inteligencia artificial y la robótica, explorando estas dos vertientes que mencionábamos con Tom al inicio, ¿no? Una, digamos, más débil o agnóstica, y otra ciertamente más fuerte que explora las posibilidades de conferir el estatus político nada menos que a la IA, en este caso a Vic en Wyoming, como sujeto político. Así que Pobre avancemos Vic. con eso. Pobre Pobre Vic. Vic. Bueno, entonces la segunda parte del capítulo, como decíamos al comienzo, quizás es un poco más propositiva que toda esa intro sobre vinculada con los derechos de los animales, vinculada con la reflexión acerca del trans y el posthumanismo. Y es justamente, bueno, ¿qué sucede si tiramos del piolín, de la soga, de sacar al humano del centro, ¿no? Y de alguna manera él dice que podríamos tener dos posiciones y el resto del capítulo es el desarrollo de esas dos posiciones. La primera posición es justamente que el desarrollo de esta tecnología tiene que tener en cuenta a los animales, al medio ambiente, justamente para que sean un sujeto político el cual hay que cuidar o cuyos intereses tienen que estar puestos en pie de igualdad con el de los humanos. Y por otro lado, esa pregunta, que es la pregunta final, la más inquietante, yo les decía, para mí la más original de este capítulo, que es justamente si la inteligencia artificial podría tener estatus político, ¿no? Es decir, que si va a tener sentido en el presente, pero sobre todo en el futuro, nada, poder discutir ciertos tópicos, en principio chocantes, como hablar sobre justicia, libertad, democracia para la inteligencia artificial. Es decir, preguntarnos si tiene sentido justamente concebirla como un sujeto político. Con respecto a la primera pregunta, lo que menciona Kueckerbert, tal como dijo Cari, es que en principio debería servir la primera reflexión tanto si pensamos que la inteligencia artificial tiene carácter político o puede ser considerado sujeto político o no, ¿no? Pero de alguna manera la idea es cómo poder pensar a este tipo de desarrollos técnicos sin tener que poner al humano en el centro. ¿Y eso qué significa? Y eso lo vimos mucho en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Bueno, dejar de pensar que este tipo de tecnología es un tipo de tecnología que está orientada hacia el capital, es decir, orientada hacia generar mayores ganancias. Pensar las consecuencias que tiene este tipo de desarrollos para nuestro planeta y nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque tal como estuvo en claro a lo largo de todo el texto, bueno, estamos frente a una herramienta que potencialmente podría ayudarnos a solucionar temas como el cambio climático y no lo está haciendo. En el seminario que dimos de filosofía de inteligencia artificial con Cari, que ahí está Matías como uno de los Matías como uno de nuestros alumnos, vimos un video gracioso, un late night show, un monólogo del late night show, que mostraba cuáles eran las promesas que habían hecho los grandes CEOs de las compañías con respecto a lo que prometía la inteligencia artificial generativa. Y bueno, y el chiste era lo que luego, en qué se había convertido. Pero una de las promesas más grandes de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, la responsable de ChatGPT, pero también de WorldCoin, esos orbes que te escanean el iris a cambio de criptomonedas. Una de las promesas era, este tipo de herramientas va a solucionar el calentamiento global. Nos va a permitir, por ejemplo, diseñando nuevos combustibles,
tener energía no contaminante, nos va a permitir encontrar fórmulas para limpiar los océanos, ¿no? Ahora, todo eso no es solamente que no se volvió realidad, sino que no parece que vaya a ser una realidad cercana, porque justamente no está mejorando o no hay por lo menos idea de que ella pueda mejorar nuestro conocimiento científico. Sí, Lucas, Hola Tomás, ¿qué tal? Y Karina, Hola. gracias por darme la palabra. por favor. Eh, yo recién me pude sumar en vivo esta sesión. Estuve viendo algunas de las otras grabadas y me interesa mucho este tema que está mencionando justamente porque yo estudié economía, me dedico a temas de cambio climático y estoy por estudiar una maestría de filosofía de la IA, eh, principalmente porque propongo la tesis de que bajo el esquema de incentivos actual, la IA lo que va a hacer es acelerar cómo funciona mal la economía que va a terminar generando más cambio climático y no menos. ¿Por qué? Porque estamos en un esquema de incentivos de optimización estrecha, donde cada uno prioriza lo que le conviene a sí mismo por un tema de lo que sería trampa multipolar, pero lo que es como el otro se puede actuar de forma negativa, yo lo tengo que hacer también, porque si no me gana en competencia, y todos terminan haciendo lo mismo, se termina generando un individualismo que bajo este esquema de incentivos, la IA lo que le permite al usuario es optimizar lo que le pida, Claro. y es una herramienta que va a acelerar cómo funciona el sistema económico. Está buenísimo. Nada, Ujú. coincido con vos, Lucas. O sea, espero que tu tesis incluya una propuesta de cómo salvarnos, ¿no? Si no, finalmente abandonar el planeta, No, ¿no? pero es súper interesante, bueno, uno de los puntos nodales a los que ahora se va a abocar Tom en la reconstrucción de esta parte del libro de Kekeleber es, entre otras, por ejemplo, la huella de carbono, ¿no? El costo energético y la lógica extractivista que está detrás de este tipo de desarrollo, Pero lo que ¿no? decís, Lucas, es eso, no hay un Ujú, incentivo para que esto ujú. suceda. Después te voy a pasar el link, porque el tema que no quiero pasar ese video que lo había pensado pasar, Lo pero van a como, banear. claro, la vez que lo pasamos por poco explota. No, no, digo, Sí. está súper detectado por YouTube por derecho de autor, porque es un late night show yankee. Entonces, si lo tenemos, no podemos subirlo no podemos hacer subir la clase. Pero después te lo paso porque te puede divertir con respecto a eso. Pero bueno, en línea con lo que está diciendo Ujú, justamente Lucas, nada, tres noticias de estos últimos meses. Se supone que para dentro de 2 años el uso en el gasto energético, perdón, de la inteligencia artificial generativa, de lo que hacemos con ChatGPT, de lo que hacemos con Midjourney, de lo que hacemos con los videitos, con todo eso, va a requerir la misma cantidad de energía que durante todo un año utiliza Reino Unido, ¿no? Y que justamente este tipo de tecnología, sobre todo, necesita enfriar a esos procesadores y eso es mucha agua, el uso de muchísima agua. Entonces, es increíble cómo justamente, como dice ahí Forbes, está acelerando, ¿no?, el gasto innecesario de nuestro recurso más preciado, que es el agua. Google todos los años viene sacando un informe acerca de su gasto energético. Históricamente, desde hace por lo menos 12 años, venía bajando el gasto con una promesa de volverse neutrales en carbono dentro de poco y este año explotó. O sea, venía en baja y la aparición de inteligencia artificial generativa en los informes oficiales que publica, es decir, que decide publicar motu propio, explotó. Entonces, bueno, justamente es esta idea, ¿no? La misma que trae Lucas. Cómo justamente este tipo de tecnología está consumiendo recursos mucho más que lo que veníamos antes, ¿no? Y tal como decía Lucas, si tenemos una inteligencia artificial antropocéntrica, no hay motivación para cuidar el ambiente, ¿no? No hay. Ahora, si yo puedo abrir el juego a una política que incluya a los no humanos, bueno, dice Kuekerer, puedo imaginar y rediscutir estos problemas, ¿no? Y esto trae a colación otra línea que hemos discutido tanto este año como el año pasado en estos grupos, ujú. que es la noción de colonialismo de datos, ¿no? A partir del costo de la conexión, el libro de Couldry y Mejías que estuvimos analizando el año pasado y que hoy también
hemos mencionado varias veces en este ciclo y en nuestro seminario, ¿no? Esta idea de que efectivamente la contracara del colonialismo de datos, no la contracara, la otra cara de la moneda es la misma moneda, la idea de que efectivamente hay un uso de los datos, de las ganancias de los datos de la parte del sur global sobre el norte global, el sur global también lo que da son los recursos, ¿no? Son nuestros recursos naturales los que están justamente siendo gastados para el beneficio del capital que está en el norte global. Esta es una frase de Koekerberg que tiene adentro una frase de Coldry Mejías, pero que me gustó, que dice: la actual explotación de los seres humanos no está ocurriendo en lugar de los recursos naturales. No es que estamos explotando humanos como vimos en el primer capítulo y en el segundo con respecto al costado humano, la inteligencia artificial y el trabajo oculto de la inteligencia artificial. No está ocurriendo en lugar de los recursos humanos, sino que además de ellos y basándose en la extracción de los recursos naturales, ¿no? Entonces, es políticamente problemático este impacto que tiene la inteligencia artificial dentro de nuestro medio ambiente, primero, en línea con lo que mencionaba Griselda también, porque justamente las consecuencias del cambio climático las sufrimos los humanos y las sociedades humanas, pero también justamente el ecosistema y los animales no humanos, ¿no? Entonces, tiene para Kueckerberg esta problemática un costado, un estatus político, ¿no? Entonces, la afectación que hace el impacto ambiental de la inteligencia artificial no distingue a humanos de no humanos o a ciertas sociedades de otras ciertas sociedades. Y sí, incluso, y quizás la línea que está pensando Lucas venga por ese lado, también es cierto que las ganancias se están repartiendo cada vez en menos manos, ¿no? Y ahí volvemos a otra bibliografía clásica como los nueve grandes de Internet, ¿no? De Amy Webb, ¿no? La idea de que, bueno, también tenemos que todos estos recursos están quedando en pocas corporaciones. Entonces, la segunda cuestión, entonces, la primera cuestión es esta, ¿no? Con respecto a cuál es el impacto ambiental que tiene la inteligencia artificial y por qué para Zuckerberg es un problema político, porque impacta en sociedades y también impacta en animales no humanos, en el planeta entero, en el ecosistema entero. Entonces, replantear o reimaginar la inteligencia artificial no antropocéntrica permitiría quizás reimaginar este escenario y si no ponemos la búsqueda de capital o de aumento de capital o las ganancias en el centro de atención, traducido a lo que mencionó Lucas en su plan de tesis, si encontramos otras motivaciones, bueno, quizás encontremos que no parezca ser el único destino necesario el calentamiento global o el gasto energético totalmente desmedido. La segunda cuestión con la que termina el sexto capítulo es justamente la pregunta, insisto, perturbadora o u original por lo menos, de si es posible que estos sistemas de inteligencia artificial puedan tener por derecho propio un estatus político, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no lo veamos como un medio político, sino justamente algo más que un instrumento de valor político. Entender que pueda tener sus propios intereses, que pueda estar incluido dentro de la comunidad política. Dice Zuckerberg, la política de la inteligencia artificial debería ser no solo la política de humanos para no humanos y humanos, teniendo el para quién como una pregunta abierta que puede incluir potencialmente a no humanos tecnológicos. Así como estuve incluyendo hasta ahora a no humanos animales, ahora a no humanos tecnológicos. Y esto se espeja, tal como también vimos como metodología a lo largo de todo el libro, con otras discusiones. Y él trae como referencia la discusión moral, ¿no? Si las máquinas pueden tener justamente un estatus moral. Lo que dice Zuckerberg que su posición o su búsqueda es ir un pasito más allá. No tiene que ver estrictamente si las máquinas tienen un estatus moral, sino si tienen estatus político. Y acá es donde yo les decía al comienzo que me parece interesante que el libro termina un poco donde arranca, en un buen sentido, como algo positivo, como algo que para mí le da una estructura interesante, en que efectivamente vuelve la temática con la que se inició esta obra de, bueno, tenemos que ir más allá de la reflexión ética, necesitamos ir hacia una reflexión política, ¿no? Y para terminar, él dice entonces, bueno, acá hay cuatro o cinco
líneas de investigación. De vuelta convoco a los jóvenes del grupo que acá tienen ideas de tesis doctorales. No estas ideas, sino discutirla con Ekerber y sacarle jugo. Por un lado, una línea de discusión es esta: sacar provecho del debate entre el estatus moral de las máquinas, es decir, tomar como punto de partida este debate que él dice que es amplio acerca del estatus moral de las máquinas, pero llevarlo al terreno político. Por ejemplo, dice él, aquellos que son reacios a otorgar estatus moral a la inteligencia artificial sobre la base de una falta de propiedades como la conciencia o la capacidad de sufrimiento, bueno, quizás usen los mismos argumentos para negar el estatus político de la IA. Bueno, ¿cómo esos argumentos que ya vimos en este campo se aplicarían o no? ¿O cómo puedo rechazarlos o repensarlos desde la filosofía política? Por otro lado, justamente está una segunda línea de investigación que también mencionamos brevemente al comienzo o cuando conversamos con Diana, que tiene que ver con, bueno, ¿qué significa derechos en este ámbito? ¿Cuál es la definición de derechos? Y ahí trae un autor que yo no conozco, me bajé el libro, así que después lo vemos. Digo, hay muchas cosas para leer en el mundo, pero me pareció interesante, que es esto: Derechos de los robots, Robot Rights, de Unkel. Dice, ojo que derechos no necesariamente son derechos humanos. Existen distintos tipos de derechos, como los privilegios, las reclamaciones, los poderes, las inmunidades. Mientras que la mayoría de la gente rechazaría darle derechos humanos a un robot, que eso me parece que es lo primero que surge cuando hablamos de derechos de los robots, podemos tomar estas ideas de Bunkel para decir justamente tener otro tipo de derecho, ¿no? Unos derechos que no sean necesariamente humanos, pero que sigan siendo derechos, ¿no? Justamente para poder entenderlo como un significado político. Tercer camino para justamente seguir pensando estas cuestiones: tomar, tal como hizo él, los derechos o las discusiones acerca de el estatus político de los animales o del medio ambiente, como en el caso de lo que sucedió en Ecuador con la selva, o en Colombia también con la selva acá amazónica, y en Ecuador, si no me equivoco, con el medio ambiente, que se le dio estatus político, para ver, bueno, justamente si algo de esas discusiones y esos argumentos nos sirven para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, digamos, si podemos eliminar de la discusión de a quién le vamos a otorgar derechos, que tenga conciencia o que tenga capacidad sintiente, como sucede con un ecosistema o con una selva, bueno, quizás podemos traer esos argumentos para aplicarlos a la inteligencia artificial. Finalmente, entonces, la pregunta con la que termina conclusiones en este capítulo, Colker, es, bueno, ¿cuál va a ser entonces ese papel, ¿no?, de la inteligencia artificial justamente en la política y la gobernanza? Pero no como meramente, quizás como veíamos en el ejemplo con el que arrancamos, de tener una vicegobernadora, tener una herramienta que tome decisiones, procesando un LLM como pasaba en el caso de los Estados Unidos, sino qué pasa cuando repensamos el problema de la gobernanza con la inteligencia artificial como agente político. Y esa es otra de las discusiones. Y de vuelta, ¿no?, podemos volver a su estatus moral y pensar justamente que como hay mucho reflexión, y ahí aparece Bostrom, y ahí aparece otros justamente posthumanistas, acerca de, bueno, cuál sería, ¿no?, ese rol para aquello que no es humano y cómo lo puede entender. Dice Zuckerberg que además de la pregunta de si podría la inteligencia artificial tener el estatus político, es la pregunta si debería tener, ¿no? Y ahí vemos que él reconoce, no encontró muchos autores que acepten la tecnocracia como un sistema deseable. No conoció esto que vimos en la noticia de hoy, ¿no? Dice, incluso en la literatura transhumanista, la tecnocracia es a menudo descartada, ¿no? Y la otra es justamente pensar que ese par, esos polos, e inteligencia artificial, son polos que no son fijos, que están en constante transformación. De hecho, para esta línea de pensamiento, la misma, y ahí aparece otra cuestión que también hemos analizado en este espacio y en otros espacios
con Cari el tema de las metáforas. Lo que dice un poco Kohlberg es, Ujú. bueno, esa metáfora acerca de la inteligencia artificial, bueno, es dependiente de la inteligencia humana. Entonces, si pensamos que la inteligencia humana va cambiando, o la vamos ampliando, o la vamos poniendo, él trae esta idea acerca de la discusión acerca de las emociones en político, la discusión acerca de otros rasgos que no son estrictamente, entre comillas, los racionales. Bueno, si este costado del espectro cambia o este polo cambia, el otro polo también va a cambiar, ¿no? Porque está interactuado. Entonces, de alguna manera, otra cuestión es discutir, bueno, si en el cambio de esas metáforas, bueno, no puede haber también un cambio de este estatus político. Finalmente, para cerrar este último capítulo, y ahora vamos con brevemente las Las conclusiones del conclusiones. libro Ujú. en general, lo que dice es, bueno, trayendo la tradición poshumanista, trayendo la tradición feminista, ecologista, bueno, recordar justamente que no solo tenemos que pensar en la gran política, de big picture, sino justamente cómo eso se aplica en nuestra vida cotidiana. Y es una buena llamada final. Porque es decir, bueno, ojo con preocuparnos qué va a pasar con una tecnocracia cuando efectivamente yo estoy usando ChatGPT para pelotudear y estoy utilizando más agua de la que uso si dejo la ducha prendida un rato más largo. Estoy más preocupado por lo que puede suceder con a lo Bostrom, una posible inteligencia artificial malvada que tenga sus Ujú. propios objetivos y que no sean los objetivos de los humanos, que es un tema que también trata en este capítulo, no lo mencionamos, y no me estoy fijando con, bueno, efectivamente, de dónde sale la energía o qué tipo de nada, sistema político está favoreciendo o no que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos use inteligencia artificial para decir que la máxima estrella pop lo apoya o no, ¿no? De vuelta. La pequeña política tiene que también tener un rol. No puedo solamente pensar a grandes Toma, rasgos. antes de proseguir, Sí, perdón, con obvio. ya las conclusiones. No, estaba pensando y me atrevo a hacerlo en voz alta, en este espíritu de reflexión colectiva. eh, ¿En cuál es el propósito que persigue Kierkegaard en este tramo final del capítulo, ¿no? Porque abre estas dos vertientes, digamos. Una vez ampliada la comunidad política ha conseguido eso, tenemos una primera variante conforme a la cual, en un sentido agnóstico, bueno, cabría preguntarnos por las implicaciones que la inteligencia artificial tiene en términos sociales, económicos, políticos para animales no humanos y también el medio ambiente, ok. Y luego trae a colación esta segunda hipótesis, esta segunda alternativa, mucho más fuerte, que tiene que ver con explorar qué pasaría en caso de que le confiriéramos estatus político a la propia inteligencia artificial. Y acaba mi pregunta. Pareciera que por los autores, además con los cuales dialoga, entre otros, qué sé yo, quien acuñó la noción de tecnosolucionismo como Morozov, es para desbaratar la idea misma de la plausibilidad o la deseabilidad en todo caso, ¿no? Porque él acá distingue, como vos muy bien decías, entre el podría y el debería, la deseabilidad de contar con este tipo de poder tecnocrático en clave de gobernanza, de una IA que tenga estatus político. ¿Lo estoy leyendo bien? Sé que Sí, es yo, difícil leerlo en términos de las intenciones del autor, pero me parece que la trae para desbaratarla, no sé qué piensan ustedes. sí, ahora le di la palabra a Sí, Juan con a eso. Juan. Te digo, lo que pienso yo, ya que estoy hablando. No, digo, a mí sí me parece que él, insisto, esto fue lo que más me sorprendió a mí. Yo no noté tanto una cuestión negativa, yo le vi una cuestión más como escéptica con respecto a eso, pero sí, y me remonto a discusiones que hemos tenido en la vida real, analógica, ¿no? Que hemos tenido con vos y con otras personas, quizás somos nosotros los que estamos más atentos a estos temas, lo que efectivamente vemos como alejada la posibilidad de que, no sé, la inteligencia artificial tenga su propia agencialidad, ¿no? Lo discutimos con Carlos Montemayor ahora en el Congreso Mundial de Filosofía en una Ujú. cena. Sin embargo, para muchas de las personas en el discurso público y muchas personas formadas, quizás en otros ámbitos, es una posibilidad real. O sea, están discutiendo constantemente esta cuestión más de nada a lo Elon Musk que pueda la posibilidad de la salvaguarda de que la inteligencia artificial no nos domine. Yo lo vi más en ese sentido, como medio escéptico, pero concediendo que hay algo ahí interesante. Pero así lo vi yo, no lo vi tan crítico. Juan, Sí, gracias. Tengo alguna idea un cuarto cocinada.
A ver. Eh, Me parece que, también inspirado un poco en esto de que el bebé no tiene ningún duty, pero sí es objeto de consideración. La IA, yo no la veo, por cómo lo estoy leyendo, como un sujeto de consideración de derecho, pero sí de ley, ¿no? Como derecho, el derecho humano lo dado, y ley, el duty. Porque depende de cómo definas agencia o no, pero la IA al final del día Ujú. termina ejecutando. Entonces, para mí una conclusión obvia de lo que vengo leyendo es regular el poder real que tiene la IA, tanto en el Instagram como en el vos sos culpable o no sos culpable, vas a pasar por migraciones o no. Yo lo vi como el énfasis está en eso, en ese poder que tiene por sobre nosotros, y no solo la IA en sí, sino el humano detrás de la IA, el que le da on, el que le da power, el que la entrena, Sí, el pero que yo le lo da... que diría es que el momento, por lo menos en la Argentina, jurídico hoy, vos solamente podés hacer responsable de esos deberes que mencionás a un humano, no a un sistema. Entonces, ahí lo que pasa es que cuando se automatiza eso, es más, o sea, como que se disuelve, y eso lo vimos con Tobias Slider y Cari, se disuelve también quién es el responsable. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que el año pasado, cuando vimos el texto de Crawford, Crawford llega a proponer que la persona que codió, que escribió código Ujú. de La un responsable. dron automatizado que asesina, es tan responsable, o sea, no, no es tan tiene un nivel de responsabilidad con respecto a la muerte si el dron decide. Entonces vos decís, bueno, pero ¿dónde pongo el límite de todo eso? Supongo que eso es lo difícil. Simplemente una acotación antes de darle la palabra a Carlos. Me parece muy interesante el giro de tuerca que estás aplicando, Juan, porque digamos, otra posibilidad de lectura es precisamente al explorar las posibilidades de conferirle estatus político a la propia inteligencia artificial, es repolitizar la discusión, ahí donde muchas veces viene abstracta, y en este sentido me parece que hay un contexto peculiar que atendemos especialmente desde la Argentina, y que tiene que ver con el debate precisamente en pos de la regulación, por todas las aristas políticas que sin duda tiene la inteligencia artificial. Ayer, de hecho, tuvo lugar la segunda reunión informativa en Cámara de Diputados en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces, me parece que es muy interesante también esto a lo que apuntas, porque es como redoblar la apuesta, y ahí donde muchas y muchos por ahí tienden a restarle dimensión política, es por el contrario, conferirle todo el espesor político que podría llegar a tener y reformular la pregunta en términos de cuán deseable o no nos resultaría, y para eso, digamos, la regulación y en qué términos darla, ¿no? Carlos, a ver ahí, creo Sí, que yo vi la mano levantada también de Carlos, pero se, no sé se- si nos se- estás escuchando. sí, porque se conectó y desconectó, capaz está con poca Ah, ok, ok. señal. No sabemos cómo es la. Somos varios quienes estamos teniendo problemas tecnológicos, no me siento sola. No hay problema. Bueno, Carlos, si Sí. no, ¿Aló? ¿Me ahí te escuchan? Ah, sí, escuchamos, sí, ahí te sí, ahora sí, escuchamos. Carlos, sí, sí, claro. Ok. Es una pregunta para Karina y Tomás y para todos nosotros. En cuanto a ética propia de los gobiernos de América Latina, por ejemplo, yo estuve revisando el Plan Nacional de Inteligencia Artificial de Argentina, de Chile, de aquí de Brasil, y precisamente aquí había una estrategia brasileña de inteligencia artificial que prácticamente muy generalizado, muy genérico, y precisamente el 7 de agosto crearon un nuevo plan, el mismo en la quinta Convención Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio de aquí de Brasil, crear un plan que se llama IA para Uvengi Todos, o sea, un Mm. programa político, entonces queriendo darle ese estatuto político a la inteligencia artificial, pero digamos, esa cuestión del hardwareismo en cuanto a la materialidad de la IA que plantea la misma Crayfoot, precisamente no se tocan porque casi todo están basado en la cuestión del algoritmo, en la cuestión
de la inteligencia artificial propia, de esa inteligibilidad que ella produce en las mentes de los seres humanos, pero no se dan cuenta de esa materialidad. Entonces, y precisamente de saber si realmente pueda o no tener un estatuto político. Entonces, cómo la parte académica puede influenciar dentro de esas cuestiones, digamos, muy genéricas de la política abordando la inteligencia artificial. O sea, cómo podemos, porque yo estoy tratando de crear sobre un artículo de gobernanza de la IA, precisamente analizando esos planes estratégicos de América Latina, que precisamente Canadá fue uno de los pioneros, comenzando a crear un plan nacional, digamos, para influenciar dentro de la parte legislativa, pero hay muchos intereses, o sea, precisamente la IA, si podemos decir que la IA hoy en día es la coiné de la realidad, de la existencia humana, porque está permeando toda nuestra realidad, pero precisamente ya aquí en Brasil ya van 2 años de queriendo aprobar una ley de inteligencia artificial y precisamente se postergó de ahorita de julio para septiembre, para el 19 de septiembre, o no recuerdo, no sé si me engaño, si mi memoria me engaña con respecto a la fecha, y constantemente cada 3 meses se está postergando, o sea que parece ser que las Big Tech o las grandes empresas están detrás de los políticos como con cualquier otro tema, para influenciar, o sea que el estatus político propiamente de la IA es de las empresas que producen la IA. Entonces, ¿cómo lo académico influye en lo político? Sí, yo traigo dos Esa sería mi noticias pregunta. y la dejo a Cari que cuente de nuestra experiencia como grupo que tuvimos y con el Instituto de Investigaciones Filosóficas que tuvimos la semana pasada en la discusión acá en Argentina. Solo dos noticias. Una, por un lado, que quizás la leyeron, Carlos seguro lo sabe porque vive en Brasil. Elon Musk cerró la oficina de X en Brasil simplemente porque un juez había obligado a la empresa a justamente cerrar cuentas, o sea, a eliminar cuentas o bloquear cuentas que se hayan demostrado que hostigaban y que repartían información falsa. Entonces, Elon Musk hizo de todo eso un gran show y realmente lo que uno también puede ver más allá del show cuando se disipa el humo es, bueno, un Estado que quiere justamente regular la, el bienestar de sus ciudadanos y la posibilidad de la desinformación o no, y que la empresa directamente se decide ir. Y otro súper actual, porque lo vimos hace un ratito en redes y se lo compartí a los chicos, hay muchos políticos en este momento de Argentina, de todo el ámbito político, de todos los partidos políticos en Silicon Valley. En este momento aceptaron una invitación de WorldCoin, esta empresa que les decía que justamente propone criptomonedas a cambio de registrar el iris de las personas, que está prohibido en un montón de países, pero que en Argentina abrió una oficina con 7 personas, un montón de políticos, y si miran la foto van a ver que hay de todos lados del país y de todos los espectros, que están en este momento en Silicon Valley. Entonces, cuando Carlos habla de lobby, no se me ocurre una cosa más difícil que en medio de estas discusiones y en el momento especial que está viviendo nuestro país, que todos estén en Silicon Valley apoyando este proyecto, es difícil. Pero no sé, Cari, si querés contar lo que pasó en el Sí, Congreso. sí, no, muy brevemente, y a propósito de tu interesantísima pregunta, Carlos, abonamos, sí, la idea de un debate polifónico en un sentido sustantivo. Nos parece que vos consultabas por la academia tiene un rol muy interesante para jugar, entre otros, ya estamos cerrando este último encuentro a propósito de este libro, ahí donde hemos hecho muchas críticas, por ahí convendría tomar también cierta distancia y subrayar la importancia de, frente a debates reduccionistas del tipo que vos traías sobre la mesa, que ven en esto una cuestión meramente técnica, bueno, advertir precisamente el espesor ético-político, ¿no? Y me parece que ahí, desde cierta contribución conceptual que venimos haciendo con nuestro grupo, como por ejemplo, desmarcarnos de una noción de algoritmo en sentido estrecho, qua mero constructo formal matemático, y advertir que es un sistema sociotécnico que como tal impacta en términos sociales, económicos y políticos en nuestras comunidades, es de relevancia, no es menor, y me parece que la academia tiene, conjuntamente con la sociedad civil en su conjunto, un gran rol que
que desempeñar. Por suerte, la Comisión de Ciencia y Tecnología, hasta donde sabemos que ha venido llevando hasta ahora, hasta donde sabemos, 2 reuniones. Bueno, está convocando un espectro variopinto, nos parece sí muy importante la pluralidad de las voces, en el caso además de nuestro país, que eso se haga además con espíritu federal, con memoria institucional. Entonces, bueno, recién empieza, sabemos que es un debate muy espinoso, pero en el que sin duda va a ser importante también, humildemente, el rol que la academia y la contribución conceptual que podamos hacer tenemos para jugar. Y en este sentido, y donde por ahí nos parece medio trivial que la cuestión obviamente no es meramente técnica, hay instalada una retórica que muchas veces propende en favor precisamente de estos tipos de beneficios hegemónicos que buscan, bueno, a tenerla como eso, ¿no? Como una cuestión que además se dirime entre técnicos, como una cuestión meramente técnica, que no tiene ningún tipo de ribete social, ahí donde vemos, tiene todo un punto, Mark Keckler, no es así, ¿no? Más allá de que luego en el entramado más fino podamos advertir, tal como decía Gris, que efectivamente, y señalaba también muy bien Diana, hay ciertos hiatos, bueno, ciertos saltos argumentativos en que nos podemos poner un poco más exquisitos, pero sin que esto nos impida ver la centralidad que el debate en este sentido más amplio tiene en clave ya de, bueno, la dimensión ético-político que entraña sobre nuestras vidas, ¿no? Y las de las generaciones futuras. Totalmente. Si Así te que bueno, parece, no, Cari, por dale, temas de avanza. tiempo, vamos a Sí, las conclusiones, dale, sí, 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 pero sí. básicamente, nada, el cierre es justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son esas conclusiones? Lo que dice Kuikerberg es justamente que frente a un montón de desafíos que trae la inteligencia artificial, él quiso poner en el centro, como dijimos tantas veces hoy, a la filosofía política y justamente él lo que buscó demostrar es que conceptos como la libertad, la justicia, la democracia y el poder pueden ser revistos o tienen que ser revistos a partir de el impacto de la inteligencia artificial. Y él dice, bueno, justamente cómo por un lado la filosofía política puede abordar y comprender estos desafíos, y luego justamente esta idea de, bueno, no solamente cómo se aplican, sino cómo se reinventan, cómo pueden ser remirados, incluso, como vimos en el último capítulo, descentrando, sacando del centro al humano dentro de la política. Y finalmente, lo que dice es, bueno, tenemos que empezar a pensar la tecnología desde la política. Y se imagina 4 líneas de trabajo para el futuro. La primera línea es justamente ahondar en la política de la inteligencia artificial. Y eso, ya les digo, capaz alguno acá también cayó porque lo hemos comentado con Cari en redes, prende mucho. Cuando hablas de la filosofía política, la gente se acerca porque no, para no iniciados o para gente que no está en el ámbito de estas discusiones, les sorprende mucho. Entonces me parece que hay que insistir y creo que ahí Kuikerberg tiene un punto. Por otro lado, esta misma idea, ¿no? No solamente en el ámbito académico, sino, tal como también mencionaba Carlos, en el aspecto público, en el aspecto participativo, ¿no? Y también es encontrar cómo son esas discusiones de manera democrática, ¿no? A partir de la inteligencia artificial y de otras tecnologías digitales. Obviamente, él ahí le agarra la discusión, el bichito del privilegio, pero tiene razón, tiene que hacerlo. El libro está centrado en una perspectiva blanca, europea, de filosofía analítica anglosajona, y él dice, bueno, cómo pensarlo desde otros puntos de vista. Ahí también nos sentimos contentos porque nosotros venimos batallando mucho en pensarlo desde América Latina, así que como nos da la razón, le damos la razón también a él. Y esto que también decíamos, ¿no? Que mencionábamos antes, en realidad antes de grabar, o sea que en la previa, y es justamente, bueno, llegó el momento de hacerlo ahora, ¿no? Él habla de ese salto mortal, ¿no? Pensar conjuntamente política y tecnología, ¿no? Y me parece que es también, y tal como, como del mismo modo termina el capítulo sexto, es una forma también de resistencia, ¿no? Entonces, esto es una llamada que no es solamente pasiva, sino también es una llamada a, bueno, a armar barricadas virtuales y no virtuales para esto. Griselda. Sí, solo para terminar, los invito como me invitó a mí Haraway, a hacer una lectura de intertextualidades de otros tipos de textos, por ejemplo, la literatura. Hay un documental, no sé, El Paso del Chivo, no, Obvio. no sé si corresponde Sí, pasar sí. chivos. Sí,
Pero un documental maravilloso del 2020 de Donna Haraway que se llama Cuentos para la Supervivencia Terrenal, yo lo vi en la Lulula TV, que se ve online, Ok, o si y no, es respondémelo por correo y lo dale, ponemos en el mail final. dale. Y ella entonces ahí expone algo que dicen muchos de sus textos, que tiene que ver cómo ella fue formando su juicio crítico acerca de esta habitabilidad de múltiples especies, interespecies, a partir de las lecturas que fue construyendo en su juventud de textos no filosóficos. Entonces, un punto esencial es la lectura de la ciencia ficción, que es Ujú. maravillosa. Yo le conté a Cari por privado que Sí. estuve leyendo todo este año ciencia ficción y encontré, bueno, no puedo enumerar acá todo lo que encontré. Decir que hay mentes visionarias es, todos estos problemas ya están planteados. Y hay un conjunto de textos así muy destacados que ella menciona, por no hablar de Isaac Asimov, que es lo que yo comentaba Ujú. con Cari, donde todos estos temas, o sea, si queremos buscar ejemplos actuales, como ustedes hicieron en todos los encuentros, los hacemos encontrando, buscando en las redes, en, qué sé yo, en diferentes lugares, pero todo eso ya está en la literatura y me parece que en filosofía nos tenemos que animar todavía más a hacer esto que estos filósofos nos proponen, ¿no? Hacer una lectura intertextual y de otros tipos de textos también, digo audiovisuales, estoy pensando en otro tipo de cosas. No solo porque son Buenísimo. muy estimulantes, sino porque, bueno, también hay un valor en esos textos, quiero decir, hay un trabajo conceptual, pero planteado de otra manera. Genial, Totalmente genial. de acuerdo, Gris. Sí, resulta sumamente inspirador y además, sí, el vínculo de filosofía y literatura y arte en general suele ser muy enriquecedor, así que mil gracias por el aporte, buenísimo. Estás con filósofos y filósofas mestizas. Iba a decir promiscuos, pero no me quiero de que nadie se ofenda. Pero no te preocupes que estás con gente nada, mestiza. Cierro esto simplemente para cumplir con el horario y por otros o compromisos que tenemos. Nada, recuerden que todo esto fue posible gracias a la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas con Karina llevamos adelante nuestro trabajo, así que si nos estás viendo por YouTube o estás acá y nos querés ayudar con algo, nos invitas a un cafecito y ayudamos al instituto y sobre todo, Hablando de chivos. sí, el archivo no es tan bueno como un documental, es mejor que un documental. Recuerden que todos los años en noviembre con nuestro equipo hacemos un workshop, las ediciones anteriores, no porque la organizamos nosotros, sino por la calidad de los invitados, estuvieron buenísimas, todos están en el canal de YouTube de SADAF, lo pueden ir encontrando. En este caso, este año vamos a estar hablando acerca de democracia, derechos y sociedad. Ahí lo veo a Matías Velarga, que participó. Hoy me escribió Tobias Schleider, que dijo que estuvo mandando un trabajo. O sea que tenemos nada, siempre abierto. No es solamente para filósofos y filósofas, sino que justamente lo abrimos a un espacio dinámico. Son ponencias cortas en donde justamente queremos escuchar ideas y discutir y conversar a fin del mes que viene, no, sí, del mes que viene, sí, Sí, a el fin de 30 de septiembre. septiembre, Ujú. exactamente, pueden enviar sus ponencias. Estamos ansiosos de escucharlos y escucharlas. Van a ser seguramente en las tardes del 12 y 13. Estamos definiendo cuánta gente se presenta y cuántos trabajos quedan seleccionados. Así que nada, no queríamos dejar de compartirlos. Y bien, Cari, ¿algún comentario, lo que te haya inspirado, Sí, que quieras bueno, cerrar? gracias, gracias a todos quienes se han sumado a esta serie de encuentros. La verdad es que siempre es estimulante pensar y fundamentalmente hacerlo siempre con otros. El diálogo es esencial para la reflexión filosófica, a mi juicio. Así que bueno, ojalá que lejos de ser un cierre, voy a caer en un lugar común, sea el puntapié inicial para proseguir el diálogo, pero lo decimos seriamente, y ojalá también el workshop sea una ocasión como para que sí se han sentido interpeladas por estas cuestiones, bueno, puedan participar. Suele ser también un ámbito muy propicio para la discusión, para el planteo de dudas, cuestiones por ahí, perspectivas muy en ciernes, así que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, y bueno, sobre todo eso, nuestra gratitud por el compromiso y el seguimiento de estos encuentros.
Y recuerden, este es nuestro quinto año haciendo estos encuentros Es mensuales verdad. abiertos. Mm. Así que si se les ocurre qué vamos a hacer en el sexto, escuchamos ideas, porque ya los libros, igual este es muy nuevito, pero bueno, si ven este tipo de lecturas que son nada, como la de otros años que nos motivan, nada, estamos también súper abiertos. Ahí Carlos te pide, Gri, el link de lo que compartiste. Igual yo te invito, como te dije, mándamelo por correo y si están en la lista, Carlos, seguramente estás porque estás aquí, lo compartimos. Les agradecemos un montón. Nos seguimos viendo entonces y recuerden que justamente, nada, como le digo, Cari, estamos felices de poder compartirlo, incluso en tiempos aciagos, estos Ujú. espacios. Dale, Con más razón. con Hasta la más próxima. razón. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, muchas Gracias. gracias a todos.